Bienvenidos a Reactívate Chile, Mutual de Seguridad en su constante preocupación por el cuidado y la salud de los trabajadores de las micros, pequeñas y medianas empresas, se hace presente en esta iniciativa colaborativa para ayudar a la reactivación económica de estas importantes empresas de nuestro país. Soy Álvaro Ayala Gornal, psicólogo, facilitador de Mutual, y les doy la bienvenida a este espacio donde hoy abordaremos un interesante tema que indiscutiblemente es de aporte para todos, el liderazgo. El liderazgo en estos tiempos complejos. Hoy día vamos a abordar este tema con la intención de poder entregar, ¿no es cierto?, recursos, miradas, estrategias y estilos que se acoplen precisamente y sean un aporte a las necesidades que hoy se presentan en nuestras organizaciones. A continuación, entonces, voy a compartir con ustedes este interesante material que espero sea de mucho aporte para cada una y uno de ustedes. Liderazgo positivo en tiempos de pandemia. Ese es el título que hemos decidido para este espacio. ¿Y por qué liderazgo positivo? Porque indiscutiblemente la mirada que tenemos que tener hacia el futuro involucra no solamente las metas, los objetivos que queremos lograr, sino también todos aquellos recursos que poseemos las personas. No solamente el líder, sino que el equipo en general. Y vamos a hablar de esos recursos a partir de este momento. Quizás lo primero que tendríamos que definir, que hoy el liderazgo tiene un rol tremendamente importante, porque los tiempos son complejos. Los tiempos son complejos y las personas estamos experimentando una serie de sensaciones, emociones, sentimientos que a veces en su conjunto nos confunden. El liderazgo siempre ha sido un ejercicio importante en la sociedad humana. De hecho, las distintas especies que viven en comunidad, particularmente eso obedece a las especies mamíferas, requieren de un líder. Requiere de un líder que los concentre, requiere de un líder que los guíe, requiere de un líder que les reconozca, que los valide. Los seres humanos no quedamos ajenos a esa experiencia. Y en tiempos complejos se hace entonces mucho más importante esa presencia de un líder, ¿no? Que nos permita encontrarnos y de alguna manera también generar la sinergia necesaria para poder sortear las dificultades que la vida nos presenta en nuestro camino. Entonces, ¿qué estamos experimentando hoy día las personas? Estamos experimentando incertidumbre. ¿Y qué es la incertidumbre? La inseguridad. La inseguridad, ¿verdad?, respecto a la vida y respecto al futuro. Ese es un fenómeno muy interesante que ocurre en los seres humanos, particularmente porque tenemos conciencia de que tenemos límites, que no podemos controlarlo todo y que dependemos de muchos factores que están fuera de nosotros. Entonces, cuando la incertidumbre, es decir, la inseguridad, se instala en cada uno de nosotros, eso nos lleva inclusive a situaciones muy incómodas como la paralización, el no saber qué hacer, o quizás también llevar a cabo acciones que son erráticas, ¿m? Y que obedecen precisamente a la confusión que estamos experimentando. Entonces el líder algo seguramente aporta a superar esta incertidumbre. Indiscutiblemente tiene que ver, ¿no es cierto?, con esa capacidad de poder facilitar una mirada respecto a qué es lo que poseemos, cuáles son nuestras competencias, cuáles son nuestras habilidades, de modo que la certidumbre ya no la colocamos fuera de nosotros, sino que la colocamos dentro de nosotros en virtud de las capacidades de hacer, las capacidades de avanzar, las capacidades de lograr, que siempre hemos tenido y que hoy día indiscutiblemente se requiere con más énfasis, ¿no? Conectarse con esas habilidades para poder seguir adelante. El miedo. Bueno, el miedo indiscutiblemente que es una emoción que siempre va a aparecer en nosotros cuando observamos que hay muchos riesgos. El miedo nos puede paralizar, pero también el miedo puede ser un gran mensaje de nuestro cuerpo que nos dice, ojo,
hay que tener cuidado al transitar por este espacio. Por lo tanto, tenemos que generar, ¿no es cierto?, medidas preventivas. Tenemos que ser cautelosos porque hay riesgos que están en el camino y en la medida que nosotros tenemos esta mirada desde la seguridad y desde la protección en los distintos aspectos que sea necesario, sin duda podemos avanzar, ¿no es cierto?, sin mayor costo. La pérdida del sentido. ¿Qué es el sentido? Es la coherencia y la razón que las personas necesitamos en la vida. Y muchas veces lo perdemos, precisamente cuando estamos en un estado de confusión. Entonces, el poder concentrar las miradas, el poder aunar criterios, nos permite de alguna manera volver a conectarnos con ese sentido necesario para la vida. En otras palabras, con esa coherencia que necesitamos respecto a los actos que llevamos a cabo. También algunas personas estamos sintiendo y viviendo confusión. Claro, porque la vida es muy vertiginosa y en estos temas eh, tan ajenos a nuestra cotidianidad como una pandemia, por ejemplo, que de alguna manera gatilla otras problemáticas de orden productivo, de orden económico, de orden laboral, de orden espiritual, genera una vorágine tal que cualquiera se confunde porque son muchos estímulos los que hay que procesar para poder tener una postura clara, para poder tener un equilibrio. Entonces se hace necesario ordenar este tema, ¿no? Ordenar desde el punto de donde estoy percibiendo y el líder indiscutiblemente que también puede generar ese espacio. Cambios en la vida. ¿Cuántos cambios no hemos tenido que hacer en este año y tanto que llevamos, ¿no? Precisamente porque las pandemias tienen una dinámica que son difíciles de predecir. En consecuencia, nosotros vamos a tener que estar por mucho tiempo generando muchos cambios. Y si hay algo que a las personas le tememos, es precisamente a los cambios, porque de alguna manera nos saca de la zona de confort, de esa zona de seguridad que de alguna manera construimos. Pero claro está que el universo es dinámico y nosotros somos parte del universo. Por lo tanto, los cambios son parte también de nuestra realidad, aunque muchas veces no nos gusten, particularmente aquellos cambios que son exigidos desde fuera de nosotros, es decir, por dinámicas ajenas a nuestra voluntad. También temor al futuro, muy ligado a lo que hablábamos recién respecto a la incertidumbre. Y eso ocurre precisamente porque no tenemos la capacidad, ¿no es cierto?, de poder generar certeza de lo que va a pasar en el futuro. Eso implica que tenemos que ser seres precavidos y proactivos. Es decir, como decimos coloquialmente, tener el plan B. Y yo diría que el plan B, el C, el D, el E, porque la vida en sí misma tiene una complejidad, por lo tanto, los escenarios siempre van a ir en un movimiento que va a exigir de pronto respuestas adaptativas de parte nuestra, no esperadas, no planificadas con anterioridad. Por lo tanto, el tener distintos planes nos abre un abanico, ¿no es cierto?, de opciones de cómo poder actuar frente a posibles escenarios. Y el dolor. El dolor es una sensación que queda en cada uno de nosotros a partir precisamente de situaciones que tienen un carácter de frustración, de pérdida, ¿no es cierto? Inclusive de duelo. Entonces el dolor también transita con mucha fuerza en estos tiempos en las personas, porque son muchas las instancias que de alguna manera se han fragilizado. Y también son muchas las pérdidas que hemos tenido que experimentar en este tiempo. ¿Cómo yo puedo llevar ese dolor? El dolor es posible llevarlo de mejor forma en la medida que somos contenidos, en la medida que podemos compartir aquello con los otros, porque eso nos permite llevar de mejor forma, ¿no es cierto?, ese estado de incomodidad, de malestar, porque el dolor genera malestar, el dolor físico y el dolor emocional. Entonces, en la medida que las personas estamos unidas, en la medida que nosotros estamos en sentido de pertenencia en algún grupo, particularmente en un grupo que nos dé sentido, el dolor es posible llevarlo de mejor forma mientras lo vamos procesando hasta que éste ya disminuye y la experiencia en sí misma que generó el dolor ha sido resignificada. Entonces, el grupo, el equipo
liderada precisamente o liderado por eh, alguien que considera también este aspecto como parte de la vida, permite precisamente que esa sensación sea superada de una forma sana, lo que llamamos precisamente duelo sano. Hay que incorporarlo en los tiempos de hoy. Hay que incorporar estos aspectos humanos porque nos acompañan en todo momento. Bien, entonces hoy día el liderazgo se hace importante con mayor fuerza, como decíamos, porque estamos experimentando estas emociones y sensaciones y otras tantas más, ¿no es cierto?, que cada uno de nosotros podría de alguna manera describir. Entonces, ¿cuáles son las percepciones que tenemos que tener claras? Primero, que somos seres complejos. El ser humano es un ser complejo en un tiempo complejo. Un tiempo complejo es un tiempo que tiene muchas variables, ¿no es cierto?, que se combinan y hacen de esta situación un tiempo eh, que requiere precisamente respuestas distintas de parte de cada uno de nosotros para podernos adaptar y seguir avanzando en nuestros propios proyectos de vida, tanto personales como colectivos. En otras palabras, somos sujetos de evolución constante y que necesitamos también un enriquecimiento no desde el punto de vista económico, que también podría ser de interés para muchos, ¿verdad?, sino que el enriquecimiento respecto a las habilidades, a las competencias, precisamente para poder responder en esta complejidad, que somos sujetos de adaptación y que tenemos que, queramos o no, adaptarnos a las nuevas realidades. De otra manera, es imposible seguir, ¿no es cierto?, avanzando en nuestro plan de vida, porque la realidad nos invita a esas adaptaciones y adecuaciones para poder sobrevivir. Pero también es importante tener claro que somos individuos sociales, que de manera individual, particular, nadie puede salir adelante, que necesitamos siempre en la vida de los otros y que nuestros actos trascienden en la existencia del otro. ¿Qué significa que trascienden? Que generan un impacto, un efecto, un aporte. Por eso es importante, ¿no es cierto?, encontrarnos en las distintas acciones, los distintos espacios que nosotros habitamos, en la familia, en el trabajo, en la comunidad, ¿no es cierto?, de la cual somos parte. Por eso entonces tenemos que fortalecer nuestras competencias, tenemos que integrar nuevos conocimientos y habilidades, no hay opción porque eso nos permite el enriquecimiento, tenemos que ser y sentirnos líderes, líderes inclusive de nuestra propia acción de vida, empoderados de estas habilidades que son humanas. ¿Mm? De lo contrario, me voy a sentir empobrecido. Edmondson es una gran cientista humana, ella es norteamericana y ha estudiado muchísimo el tema de las organizaciones y fundamentalmente el tema del liderazgo en situación de crisis. Y ella dice que precisamente frente a una situación compleja, las personas tenemos que ser claros en lo que sabemos, en lo que no sabemos y por lo tanto en lo que necesitamos aprender más. Eso habla precisamente de facilitar el enriquecimiento de conocimientos, habilidades, fortalezas que son necesarias para la vida. Mira, qué interesante. Esto ella lo dijo hace mucho tiempo y hoy día, con mayor razón, ¿no es cierto?, toma fuerza y veracidad. Entonces, en estos tiempos, el ejercicio del líder, ¿qué puede aportar? Primero, facilita la importancia del sentido de ser. ¿Por qué estamos en lo que estamos? Eso es tremendamente importante. Porque cuando no estoy claro del por qué estoy en lo que estoy, entonces ya empieza a haber un efecto, ¿no es cierto?, de insatisfacción y de molestia que a la larga trae o acarrea el desánimo, ¿no? La falta de motivación hacia la acción. Entonces, ¿por qué estamos en lo que estamos? ¿Cuál es el propósito del por qué eh, ocupamos el lugar que ocupamos y realizamos las acciones, ¿no es cierto?, que ese lugar nos requiere? También es importante desde el punto de vista de la cohesión que el líder facilite la conexión entre los integrantes, reconociendo y resaltando de que todo lo que yo hago impacta en el medio, impacta en los otros. Entonces eso es tremendamente importante. Ese es el sentido de la trascendencia que hablamos hace un rato atrás.
Por lo tanto, esa visión permite inclusive la consideración por los otros, en que todos somos visibles para todos. Eso es súper importante porque también disminuye la posibilidad del individualismo. Genera acompañamiento en los tiempos inciertos. Las personas cuando vivimos una situación de incertidumbre, el sentirnos acompañados nos otorga una protección, nos otorga inclusive, ¿no es cierto?, la presencia del otro, un recurso más que nos alienta, ¿no?, que nos da ánimo. Entonces el acompañamiento es tremendamente importante. El acompañamiento también se puede entender como la contención. Muchas personas piensan que la contención es abrazar a alguien, tener. No, eso es una forma de contener, pero el acompañamiento implica también contención. Aquí estamos todos juntos frente a lo que nos toca vivir. Genera entonces y fortalece la sinergia. ¿Qué es la sinergia? Es la unión de todas las partes que como resultado es mucho más que la suma de todas esas partes. Es decir, las habilidades de uno se complementan y se enriquecen con las habilidades del otro. Y entonces generamos un grupo, ¿no es cierto?, enriquecido, un equipo enriquecido. También, en ese sentido, refuerza la confianza en el equipo. Confiamos. ¿Qué es confiar? Es decir, es entregarse, ¿no es cierto?, y recibir al otro y recibirse mutuamente, porque hay a la base un valor importante que es el respeto, ¿no es cierto?, y el cuidado del otro. La confianza implica el cuidado del otro, el cuidado en el sentido del respeto, de la valoración del otro. Entonces la confianza nos permite estar más tranquilos, más tranquilas frente a las distintas realidades y particularmente frente a los desafíos. Nos une frente a los desafíos. Entonces ya no me siento solo, sola frente a lo que hay que vivir, sino que estamos juntos, ¿no es cierto?, aportando cada uno desde su propia capacidad y sus propias realidades. También el líder facilita la comunicación desde lo humano. Porque nosotros tenemos estilos de comunicación o modelos de comunicación dentro de nuestras organizaciones, indistintamente el tamaño que ésta se tenga, ¿no? Pero esa es la estructura formal. Pero la comunicación eh, eh, fundamental es la que somos capaces de realizar entre las personas. Esa comunicación implica, ¿no es cierto?, el diálogo, el encuentro constante que nos permite, ¿no es cierto?, conocer en qué estoy y en qué estamos y hacia dónde vamos. Un grupo humano que no se comunica es un grupo humano que se disgrega, perdón, se desorganiza, porque la comunicación es el puente necesario para la unión entre las personas. Y por supuesto, el líder no solamente dirige desde afuera, el líder también colabora con sus competencias, con sus habilidades a esa comunidad humana que es el equipo de trabajo. No nos olvidemos que si yo quiero tener un equipo de trabajo que sea efectivo, eficiente, exitoso, primero tengo que fortalecer un equipo humano. Primero, personas y luego, ¿no es cierto?, las funciones que esas personas llevamos a cabo. Entonces, desde esta perspectiva, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de círculos virtuosos. ¿Qué son los círculos virtuosos? Son todas aquellas, ¿no es cierto?, dinámicas que se vinculan desde lo positivo, desde aquellas capacidades y fortalezas que otorgan ese valor, esa virtud. Aquí ustedes observan a Martin Seligman, él es también contemporáneo, es psicólogo organizacional norteamericano y él ha sido uno de los precursores de la psicología positiva. Y él dice, respecto a las fortalezas humanas, que son aquellas capacidades que pueden adquirirse a través de la voluntad, las cuales representan rasgos positivos de la personalidad. ¿Y cuáles son entonces esas fortalezas humanas? La capacidad, ¿no es cierto?, de querer aprender, la responsabilidad, el voluntariado, eh, la colaboración y otras cuantas más. La capacidad, o sea, el respeto al equipo, el generar eh, cooperación, son distintas fortalezas que nos permiten movernos, ¿no es cierto?, entre
el grupo del cual soy parte y que surgen desde mi voluntad. Yo quiero hacer esto, yo quiero ser así. Eso habla de la voluntad. Y son rasgos positivos porque aportan no solamente al desarrollo de la persona en sí misma, sino que aportan al colectivo. Y también los círculos virtuosos, como bien lo dice el nombre, habla de las virtudes. ¿Y qué son las virtudes? Las cualidades humanas. ¿Cuáles son las cualidades humanas? La honestidad, la responsabilidad, la solidaridad, el respeto y otros cuantos más, ¿no? Entonces, ¿cómo construimos círculos virtuosos? Virtuosos, perdón, a partir de la entrega de todas esas habilidades y competencias que las personas tenemos y que esta entrega viene precisamente inspirada desde la gestión del líder. Desde ese lugar, entonces, frente a una crisis, como por ejemplo la que hoy estamos viviendo, que tiene a su vez varias crisis, ¿no es cierto?, incorporadas, es importante que el líder, aplique un estilo de liderazgo que precisamente eleve buenas prácticas, como por ejemplo tomar decisiones considerando a las personas en todo momento, es decir, que involucra, ¿no?, que incorpora las visiones, el sentir del grupo, porque el grupo siempre es capaz de aportar, todos aportamos desde nuestras propias miradas. Realiza también este líder una retroalimentación constructiva al equipo y también a cada uno de sus integrantes. Eh, y la retroalimentación constructiva parte precisamente desde el logro orientado luego a corregir aquella o a mejorar aquellos resultados. Una retroalimentación no constructiva sería: no, esto está mal porque mira, le faltó un puntito aquí. Una retroalimentación constructiva sería: mira, el resultado se ve bastante eh, cercano a lo esperado, te felicito, de verdad. Sin embargo, ¿cómo crees tú que lo podrías mejorar? ¿Cómo tú crees que podría esto ser mucho mejor aún? Fíjate qué aspecto le podría estar faltando. Eso, estamos hablando precisamente de lo que somos capaces, resaltar de lo que somos, y una invitación a mejorar, a elevar esa capacidad de hacer que tenemos las personas. Entonces no destruye, sino que primero fortalece y luego invita a una mejora, a una superación. Todos los individuos podemos superarnos en el tiempo. Bien, también eh, este líder es accesible en las comunicaciones, no es una persona que está lejos, ¿no?, que de pronto hay que esperar que baje, ¿no?, como un acto, como un ser celestial. No, es un ser humano que se vincula, ¿ah?, que se relaciona con el grupo, es parte, es otro más, pero que tiene el rol de liderar, pero está allí en la dinámica cotidiana. Y eso nos permite a los demás tener esa cercanía, tener ese reconocimiento y también tener ese aprendizaje de lo que el líder nos transmite. También es importante la ética. ¿Qué es actuar con ética? Es decir, actuar desde lo valórico, sostener y fortalecer esos valores dentro del grupo a partir de la acción. Porque yo puedo decir, yo soy honesto, pero tengo que ser en el acto, en la cotidianeidad, mis actos tienen que transmitir esa honestidad. No basta con que yo lo diga, tengo que ser reconocido. Y para ser reconocido, el líder tiene que tener una conducta entonces desde estos valores y desde estos principios. Y también es importante, no todos somos expertos en todos, inclusive el líder. Por lo tanto, en la medida, ¿no es cierto?, que sea necesario, de pronto, delegar sin temor a un otro, el que presida, el que lleve, el que guíe en función, ¿no es cierto?, de sus propias competencias y habilidades, porque se destaca precisamente por aquello. Entonces, un liderazgo positivo no tiene temor de compartir de pronto el poder de decisión con otro. El decir, eh, tú que eres el experto en soldadura, dinos, por favor, ¿cómo crees tú que tiene que ser la soldadura de este equipo, por ejemplo? Porque él es el experto. El líder no es experto en soldadura, sabe liderar,
pero también, ¿no es cierto?, rescata y reconoce las competencias que posee cada cual y en algún minuto le entrega el bastón, digamos, para poder opinar, decidir y proponer en función de su experiencia. Ahí estamos precisamente eh, rescatando y eh, activando como acto presente las distintas competencias y habilidades que cada una de las personas posee. Entonces, el liderazgo positivo tiene tres componentes básicos, como ustedes pueden estar leyendo en este minuto. ¿Y cuáles son estos componentes básicos? Y particularmente frente a una situación de crisis. Posiciona, lo tengo que leer literal porque es un principio. Posiciona el centro de interés en aquellas fortalezas y habilidades de las personas que reafirman su potencial humano. Es decir, se enfoca, como lo hemos dicho, en las fortalezas y en las habilidades de las personas. Porque desde allí se construye. Eso es súper importante. Nosotros construimos, logramos a partir de los recursos, de nuestras competencias, no desde lo que carecemos. ¿Mm? Bueno, también pone énfasis en los resultados y facilita un rendimiento individual y organizacional por encima del promedio. Eso quiere decir que siempre invita a que seamos mejores de lo que ya somos. Algunos nos quedamos en el promedio. Ya, déjalo así, sí, está bien así, no, ¿para qué más? Ese para qué más nos, nos impide poder seguir creciendo y desarrollándonos como personas y como organización. Entonces es importante poner énfasis en el resultado, tanto individual como colectivo, porque ese resultado habla de nosotros y habla también de las capacidades de seguir desarrollándonos y no ponernos un techo. Pero también es importante que toda actuación de este líder se concentra en los componentes, como lo estoy leyendo literal, que pueden concebirse como virtudes esenciales de la condición humana. Es decir, se trabaja precisamente de esa fortaleza y de esas virtudes que le dije anteriormente. Porque eso nos permite estar en una constante conexión con estas capacidades. Bien, muchas personas nos olvidamos de que somos capaces de algo porque estamos sometidos, ¿no es cierto?, precisamente a un nivel de exigencia de rendimiento, ¿verdad? Y esa exigencia puesta en el rendimiento nos genera de alguna manera una tensión, porque si no tengo ese rendimiento voy a tener un costo. ¿Y eso qué significa? Que tengo que abocarme a como sea lograr ese asunto, pero me olvido de mis virtudes, de mi fortaleza, que de pronto me ayudan a crear mecanismos o formas que sean mucho más adecuadas, sino que estoy siempre pendiente de responder como sea para evitar una sanción, un castigo, una situación desagradable. Cuando yo me muevo desde esta virtud, desde esta capacidad de crear, de esta capacidad, ¿no es cierto?, de desarrollar, el camino indiscutiblemente se hace mucho más llano porque estoy utilizando todas estas propiedades que las personas tenemos. Hablamos de la confianza hace un rato atrás. ¿Y cómo podemos nosotros establecer confianza en un equipo humano en una situación tan compleja, ¿no? Tan compleja hoy en que la incertidumbre, como decíamos, de pronto está gravitando con mucha fuerza. Bueno, el líder positivo para poder fortalecer esa confianza en el equipo debe realizar a lo menos las siguientes acciones. Primero que todo, fortalecer la comunicación, este contacto humano necesario para poder conversar de las cosas que estamos viviendo, de cómo nos estamos sintiendo y de cómo podemos seguir realizando los pasos futuros. Ser siempre transparente. Transparente significa, ¿no es cierto?, hablar con la verdad, no maquillar situaciones, porque esos maquillajes se caen. Entonces, cuando se caen, se interpreta como que hubo la intención de ocultar y eso inmediatamente genera distancia, eso genera duda. Por lo tanto, la transparencia nos permite tener los pies sobre la tierra. Eso implica ser sincera, sincero. La sinceridad nos invita, ¿no es cierto?, a conocernos, aunque pensemos distinto. De hecho, todas las personas pensamos distinto, nos parecemos en algunas cosas,
Entonces la sinceridad nos permite precisamente saber, yo estoy con esta persona, que tenemos puntos de vista distintos, pero desde esta misma sinceridad que depositamos a través de la comunicación, a través del acto transparente, somos capaces inclusive de llegar a acuerdos, ¿no es cierto?, mediados, ¿no? Llegar a puntos de encuentro que nos permiten generar de pronto un criterio común. También es importante no relativizar los escenarios. ¿Qué quiere decir eso? Es decir, que como todos tenemos miradas distintas, es importante valorar esas miradas. Es valorar esos puntos de vista porque enriquecen el punto de vista del líder también a la hora de una toma de decisiones. Y quizás lo más importante, esta orientación al diálogo del propio líder facilita precisamente que las personas nos podamos colocar de acuerdo y entender y comprender las distintas decisiones. Eso permite que las personas también nos podamos involucrar y ser parte activa de esa decisión, versus la imposición, que en general en el ser humano, toda imposición gatilla de manera innata un acto de resistencia, de rebeldía u oposición. ¿Por qué? Porque somos seres autónomos por naturaleza. Entonces el diálogo de pronto nos permite, ¿no es cierto?, acordar ciertos modelos de ser o de hacer, ¿verdad? Y eso facilita precisamente que todos nos involucremos en esa acción. Desde la escucha, porque hablamos precisamente de la comunicación, tiene que haber una escucha. La escucha tiene que ser activa desde parte del líder. Y eso sirve como modelo para que todos los demás también lo hagamos, ¿no? ¿Y qué significa la escucha activa? No es solamente el acto de oír, sino que es el acto de escuchar, recibir todo ese mensaje que el otro nos otorga. Y eso implica poner atención. Una atención que hoy día está muy fragilizada porque tenemos elementos que facilitan que nuestra atención se vaya para otro lado, entre ellos el celular, las redes sociales, los WhatsApp. Entonces hay que tener mucho cuidado, ¿no es cierto?, cuando nos estamos comunicando de poner esa atención necesaria en el otro, en la otra persona, de modo que la persona se sienta escuchada, se sienta atendida. Eso genera, ¿no es cierto?, un encuentro con mucho más fuerza. También no olvidarnos de tener una conducta empática, que significa precisamente comprender lo que le ocurre al otro como un legítimo otro. Esa es la empatía, ¿no? Entonces, no todos experimentamos de la misma forma la realidad, pero es importante, ¿no es cierto?, entender que desde esta diversidad legítima que somos los seres humanos, eh, y todos tenemos una postura frente a las distintas situaciones. La empatía nos permite comprender esas posturas. ¿Cómo ayudarnos en estas situaciones complejas? Yo siempre he planteado que todos necesitamos la ayuda de nuestra subjetividad. Por lo tanto, siempre es importante preguntar, ¿cómo te puedo ayudar en eso que tú estás viviendo? ¿Cómo te puedo ayudar en esta situación que tú requieres, ¿no es cierto?, de la colaboración de los demás? No adivinar lo que el otro necesita, sino que cada uno tiene su propia escala de prioridades, ¿no?, su jerarquía de necesidades. Entonces siempre es importante preguntarle, ¿cómo? ¿Cómo te puedo ayudar? Y desde eso, ¿no es cierto?, desde esa respuesta, entregar también una ayuda que sea realista o una oferta realista. Algunas personas decimos, no, cuenta conmigo de manera incondicional, pero resulta de que mm, no tenemos todos los recursos en la vida para ser incondicionales. Entonces es importante generar ofertas de apoyo realistas para evitar la decepción o las falsas expectativas. Entonces, desde los mensajes, porque estamos en el acto comunicacional, que es el acto más básico del ser humano, pero el más, y como es más básico, es la base de la relación humana. Es importante entonces abordar primero el cómo estamos frente a cualquier desafío, cómo estamos, primero lo humano, luego los roles y las tareas, porque eso va a generar la confianza también en el hacer. ¿Mm? La confianza y la seguridad no solamente se basa en los distintos protocolos, sino que en esa comunicación que tiene que existir entre nosotros. Otorgar tranquilidad en los momentos particularmente complejos, cuando hay que tomar resoluciones, ¿no es cierto?, claras y precisas frente a un escenario, porque la tranquilidad nos permite poder visualizar y poder analizar los pros y los contras de cualquier situación. Si nosotros no
resolvemos desde la intranquilidad, más que un acto reflexivo, va a ser una reacción, una reactividad, y particularmente va a venir desde nuestra zona más visceral, y las vísceras no piensan, no piensan. Destacar y celebrar los avances y logros, eso es tremendamente importante, porque eso nos permite conectarnos con esa capacidad de hacer, fortalecer la presencia del equipo, eso es súper importante. ¿Por qué? Porque eso nos permite la coherencia, nos permite sentirnos parte de un colectivo, y eso, ¿no es cierto?, nos otorga todo lo que ya hemos dicho: acompañamiento, razón, sentido, valor, visibilidad y también, ¿por qué no?, autoestima. También es importante, frente a ciertas situaciones, invitar a que todos aportemos nuestros puntos de vista, y eso, lo que llamamos lluvia o tormenta de ideas, ¿no? Y eso sirve también de enriquecimiento para el líder, para poder tomar una decisión que sea mucho más enriquecida a partir del aporte de los demás integrantes del grupo o equipo. Pero también es importante, a propósito que hablamos recién de la transparencia y de la sinceridad, compartir de manera clara toda la información de la organización que es necesario compartir, de modo que eh, todos estemos con los pies en el mismo lugar, en la misma realidad. ¿Bien? Ok. Desde ese lugar, entonces, ¿cómo nos cuidamos en el equipo? Porque aquí es súper importante que el líder es otro miembro más del grupo humano. Es parte del equipo. Entonces es importante mantener la relación con humor y optimismo, porque el humor nos ayuda a ser mucho más saludable. Realizar pausas, ojalá de 5 minutos cada una hora de trabajo, si es que se puede, una pausa de estiramiento, de ejercicio, de movimiento, de algo placentero, porque eso nos ayuda a bajar el nivel de tensión acumulado. No nos olvidemos que hoy día estamos con muchas tensiones por distintas situaciones que estamos viviendo, por lo tanto hay que ir bajando esa tensión del cuerpo para que éste esté siempre en la mejor condición posible. Y eso implica de pronto también integrar técnicas de relajación durante la jornada de trabajo. Abrir espacios de socialización de experiencias positivas, porque no todo lo que pasa en la vida es negativo. También es importante recoger las experiencias positivas, porque eso nos permite tener una mirada también más equilibrada respecto a la realidad. Hablar de los temas también que sean de interés para el resto, para el grupo, ¿no?, para el equipo, porque hoy día también se abren inquietudes respecto a ciertos temas que a veces no están asociados de manera directa con la tarea, pero que influyen en el sentir de las personas. Reforzar las habilidades y fortaleza de cada uno y del equipo en general es fundamental, porque eso, insisto, nos conecta con nuestra capacidad de hacer. Celebrar el compromiso y la motivación de manera constante, porque eso también me invita a pensar de que el líder está viendo lo que somos capaces de hacer, que observa el nivel de compromiso que existe, y eso genera también un círculo virtuoso. Saludar los cumpleaños y fechas importantes. Tenemos que celebrar la vida ahora, siempre, aquí en el ahora. Entonces, no podemos suspender, aunque sea algo muy sencillo, ¿verdad? Pero no importa. Lo importante es que se destaca la fecha, ¿ya? Y eso nos conecta también y nos hace mucho más vivible la vida. Y si en algún minuto no pueden estar en el lugar de trabajo porque hay alguna medida, hay alguna situación, ¿no es cierto?, de, de protección, como por ejemplo una cuarentena o algo por el estilo, que no podemos trabajar, convoquémonos a través de la red virtual para que el equipo y el grupo siga siempre en esa unión, en ese sentido de pertenencia, mientras la situación se normaliza. Shakespeare dijo alguna vez: sabemos lo que somos, pero aún no sabemos lo que podemos llegar a ser. Con eso Shakespeare nos recordaba que las personas somos una fuente importantísima de capacidades, de valores, de virtudes que nos van a permitir, ¿no es cierto?, transitar distintos tipos de caminos, aquellos que son muy llanos y particularmente aquellos complejos, que nos invitan precisamente a desplegar todas esas habilidades, esas competencias y, en este caso particular, a los líderes, esa capacidad de poder eh, cohesionar a los equipos en las situaciones
de desafío como las que hoy día estamos compartiendo. Espero que este aporte sea precisamente algo de utilidad para ustedes y nos estaremos encontrando en una próxima ocasión. Un gran abrazo para cada una y cada uno de ustedes. Muchas gracias.